Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias a Dios por este día con poquito frío, porque ya se está acabando un poquito el frío, pero todavía se siente en las mañanitas algo sabroso. Y damos muchas gracias por este día. Hoy nuestra amiga Abril está haciendo la presentación de su libro que escribió allá en Restaurando en la iglesia central. Y bueno, gracias a Dios porque nos sentimos bastante orgullosos de Abril y de lo que Dios está haciendo en su vida. Y bueno, el día de hoy, les dije la semana pasada, vimos un poquito algo de Apocalipsis. Les dije que hoy vamos a parar un poquito porque quiero tocar un tema hoy bien importante para este inicio de año. Y es un tema básicamente que estuve estudiando y créanme que Dios me habló muchísimo también con este tema, porque es un tema que casi siempre al principio del año o finales de los años, cuando ya va a acabar un año, como el 2024 que recién terminó y ahorita que vamos para el 2025, casi siempre nos ponemos objetivos, queremos planear cosas, y entonces el tema de hoy se llama precisamente así: planear y lograr. Pero algo que es interesante y que quiero que nos preguntemos hoy es ¿por qué tantas veces planeamos cosas pero no las cumplimos? ¿Por qué? ¿Por qué tantas veces hacemos planes pero no los concretamos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos tantos inicios y tan pocos finales? ¿Por qué? Porque a veces planeamos algo y ya para febrero se acabó la gasolina y no seguimos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy vamos a ver un poco del libro de Nehemías, porque Nehemías es un cuate que rompió con ese esquema y con ese paradigma de muchos de nosotros, que iniciamos muchas cosas, pero son muy pocas las que completamos. Iniciamos proyectos, iniciamos cosas que queremos hacer, pero no siempre terminamos todo lo que queremos hacer o lo que empezamos. Y Nehemías nos va a enseñar hoy un poquito de cómo podemos romper ese esquema de iniciar algo y terminar algo. Iniciar, planear y lograr. Es importante que Nehemías no nació entre los judíos, a pesar de que era judío, no nació en Jerusalén. Él nació desterrado con su familia en otra ciudad, y entonces él veía a su pueblo, porque pues obviamente era judío, pero todo lo que él conocía acerca de Jerusalén y de su gente y de su pueblo era por lo que le había comentado su familia, por lo que platicaba su familia, por lo que le platicaban algunas personas, algunos ancianos de donde él estaba, y le platicaban un poquito de cuál era pues, sus raíces, sus costumbres y un poquito acerca de su pueblo. Y así fue como él empezó a entender qué era. Y de pronto Nehemías se ve en una situación X y pregunta:
y pregunta Isaías y hace una pregunta, si quieres, sigues poquito. Y dice, estas son las palabras de Isaías, de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa. Ahorita les platico un poquito de eso. Llegó Hanai, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá, y entonces pregunté al resto de los judíos que se habían librado del destierro por Jerusalén. Él pregunta por Jerusalén. Él pregunta cómo está su gente, cómo está su pueblo. Y en el versículo 3 le responden. Si quieres, si das poquito. En el versículo 3 ellos le respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Él hace una pregunta: ¿cómo está su pueblo? Y le dicen: estamos mal, estamos fregados, estamos en calamidad, estamos en humillación, las murallas siguen derribadas, las puertas están tumbadas. Y eso significa también, dentro de todo el contexto, que no voy a meter mucho ahí, pero que el pueblo de Israel estaba pasando por una decadencia también espiritual y estaba mal. Y el pueblo le dice, o a la gente que le preguntó, le dice: pues están mal. Y dice el versículo 4, al escuchar esto me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Es una reacción que tiene Nehemías, es una reacción que tiene Nehemías al saber que su pueblo está en una situación caótica, está en calamidad, está en humillación. Y eso que él no se había creado con los israelitas, sin embargo, pues él se sentía parte del pueblo de Israel. Y entonces cuando él escucha que su pueblo está mal, Dios toca su vida, toca su corazón, y él dice que se sintió muy mal, se sentó a llorar, se sentó a pedirle a Dios, hice duelo, ayuné, oré al Dios del cielo. Y él se identifica con su pueblo. Y vamos a pedir a Dios que hoy nos ayude a entender. Son 5 puntos básicamente que quiero platicar con ustedes de por qué Isaías logró lo que muchos no lograron y lo que muchos de nosotros a veces no logramos. Porque Isaías sí lo logró. Nehemías, estoy con Isaías, Nehemías era codo, Nehemías, no es cierto. Por eso se me olvida su nombre. No es cierto. Pero ¿por qué Nehemías sí lo pudo lograr? Señor, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por este día. Padre, que lo que vamos a aprender acerca de tu palabra el día de hoy realmente nos sirva para entender los por qué sí y cómo fue que Nehemías rompió el esquema que muchos de nosotros y de nuestras generaciones caemos hoy en día, y es tener muchos inicios y pocos finales. Señor, yo te pido que tú pongas tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente, y que el día de hoy salgamos con una enseñanza poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar en los 5 puntos, no sé si puedes subir la foto. ¿Sí? Hay una foto, hay un cuate que me llama poderosamente la atención, y es un jugador de fútbol que se llama Sadio Mané. Y Sadio Mané
pues algunos lo conocen, otros no. Creo que es un jugador bastante bueno, es un delantero. En esta foto de este lado, se ve cuando fue campeón de Europa, jugó con el Liverpool, jugó con el Bayern, jugó en Alemania. Y hoy día, Sadio Mané juega en Arabia. Ya al final de su carrera juega en Arabia Saudita, en la Liga de las Estrellas, donde les pagan mucha lana. Y Sadio Mané gana $40 millones al año. Ese es su salario, sin contar con otros beneficios que tiene. Pero hay algo importante de Sadio Mané, un extraordinario delantero y jugador de fútbol, y es que él públicamente ha dicho que él no es quien para juzgar a sus compañeros de profesión, pero que no entiende cómo muchos de sus compañeros se gastan sus recursos y su dinero en comprar Ferraris, en comprar Porsches, en comprar Rolex, en darse una vida de lujo, cuando su gente no la está pasando tan bien. Y Sadio Mané dice, pues yo vivo muy bien, mi familia vive muy bien, pero el 80 o 90% de sus ingresos él los dedica a su pueblo, a su gente. En Senegal, él es de Senegal. Y en la otra foto está Sadio Mané visitando su pueblo en Senegal, donde él invierte su dinero en crear hospitales, en crear escuelas, en crear comedores y en que su gente esté mejor con lo que él puede aportar. Y esto me lleva un poquito, y nada más como paréntesis, como tema de introducción, precisamente a lo que a veces estamos haciendo, porque nosotros podríamos decir, bueno, cuando yo gane $40 millones al año, pues entonces voy a hacer lo mismo que Sadio Mané. Pero esto no se trata de dinero, se trata de corazón. Se trata de un corazón el cual está íntimamente relacionado con su pueblo, con la necesidad de la gente, con la necesidad real. Entonces no tiene nada que ver con dinero, tiene todo que ver con un corazón. Es exactamente lo mismo que pasa cuando obedecemos el diezmo y la ofrenda. No tiene que ver absolutamente nada con dinero, tiene que ver con corazón, con obediencia. Y me lleva, por ejemplo, ahorita que estaba orando Pepe, a lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Rancho Nuevo también. O sea, como el día que hicimos el evento, me acuerdo perfectamente que hubo un niño que dijo, ¿cómo voy a comer? Si mi estómago solo puede comer una vez al día, ¿cómo voy a comerme mi lonchecito? Y ayer que estábamos en Rancho Nuevo con los niños, igual ahí estábamos, y aquí está Pepe que también escuchó y no me dejará mentir. Uno de los niños se nos queda viendo así y dice, estos sándwiches están deliciosos, yo creo que el mejor sándwich que me he comido en mi vida. ¿Cómo los hacen? Y Pepe ingeniosamente le dijo, pues es que los hacemos con mucho amor. Ah, con razón. Pero tenían que ver la cara de ese niño comiéndose nuevos sándwiches, porque se comió como 3. O sea, era algo impresionante para él. Y fueron unos sándwiches sencillos que Perlita nos ayudó a hacer aquí con mucho amor, pero es un sándwich súper sencillo. Entonces a veces perdemos la perspectiva realmente de lo que es la necesidad de la gente, de nuestro pueblo, y nos metemos mucho en egoísmo. Saben que Sadio Mané no solamente tiene espejo, tiene ventana y puede ver lo que está sucediendo fuera, porque la mayoría de la gente tiene espejo y ven para su propio beneficio y los suyos nada más cercanos, pero muchas veces podemos ver por una ventana lo que está pasando allá afuera, y que nuestro corazón realmente se impacte con eso
y pueda entender que estamos en este mundo para bendecir. Y no para vernos en un espejo, sino para vernos por una ventana, para ver por una ventana, perdón. Es nada más a tema de introducción. Entonces, seguimos, planear y lograr. Vamos a aprender 5 cosas que Nehemías hizo. Y lo primero es que Nehemías planeó con propósito. Lo primero es que Nehemías planeó con propósito. Dice Nehemías 2:5, Nehemías le está diciendo al rey: si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. A Nehemías le movió tanto su corazón enterarse de que su pueblo no la estaba pasando bien. Déjenme decirles que Nehemías era mano derecha del rey. Nehemías no era cualquier persona, Nehemías estaba en eminencia. Nehemías tenía mucha influencia. Dice que Nehemías, en el versículo anterior que vimos, estaba en la ciudad de Susá. Y a veces lo pasamos por alto eso. Pero déjenme decirle que esa ciudad, dicen los estudiosos, que esa ciudad era una ciudad donde se iban y se alejaban un poquito, se retiraban solamente la gente que tenía muchos recursos. Era una ciudad donde iban a pasar vacaciones de lujo. Era una ciudad donde la gente de élite se separaba. Y ahí estaba Nehemías. Es como que Nehemías estuviera ahorita en Cancún echándose una agüita de coco en la playa. Estaba súper bien. Nehemías estaba muy bien. Nehemías era mano derecha, era el copero del rey, era hombre de confianza total del rey. Sin embargo, le movió y le pudo más lo que su pueblo estaba pasando y padeciendo, y no su propia conveniencia. Salió de su zona de confort. Y entonces dice que el rey le preguntó: ¿y qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Y Nehemías le dijo: pues déjame ir a mi pueblo para reedificar los muros. Esa sensación es porque Nehemías entendió cuál era su propósito. ¿Qué es lo que estoy diciéndoles hace un ratito? Nuestro propósito no es vernos en un espejo, es ver por una ventana, es ver más allá, no solamente para nosotros mismos. Y entonces trasciende el egoísmo. Nehemías logró enfocarse al descubrir cuál era la razón de su existencia. Y les voy a dar un resumen muy rápido del libro de Nehemías. Nehemías oró 120 días. Wow, él oró y ayunó 120 días para pedir dirección de Dios. Y luego fue y en 54 días de trabajo arduo edificó y levantó las murallas de Jerusalén y sus puertas. En 54 días. Lo que no había podido hacer nadie, ninguno. Pasaron 100 años yendo gente a Jerusalén porque mucha gente decía: wow, yo quiero, yo voy, qué padre, yo voy a hacer. Pero tenían inicios, pero no tenían finales. Ninguno había podido hacer lo que Nehemías logró hacer. Y su aventura luego duró 12 años porque lo nombraron gobernador de Jerusalén. Y él estuvo 12 años como gobernador de Jerusalén y terminó todo lo que él estaba haciendo y lo que quería hacer para su pueblo en esos 12 años. Pero lo primero es que él planeó con propósito. Él entendió cuál era su propósito y se enfocó en ese propósito, y sobre eso fue que planeó su estrategia y lo que iba a hacer. La segunda cosa, bueno, y aquí tal vez quiero poner un ejemplo rápido. La reina Esther. Cuando la reina Esther estaba en sus mejores tiempos, su tío Mardoqueo
vio como que a la mujer se le estaban subiendo un poquito los humos. Y entonces se acercó y le dijo: oye Esther, esto no se trata de perfumes, no se trata de maquillaje, no se trata de vestidos, no se trata solo de belleza, se trata de que para este momento Dios te creó. Así le dijo Mardoqueo a Esther, como que la aterrizó otra vez y le dijo: esto se trata del momento que Dios te puso y te creó para este momento. Y ella entendió cuál era su propósito. Y bueno, luego veremos en otra ocasión la vida y las enseñanzas de Esther, pero lo primero es planear con propósito. Lo segundo que hizo Nehemías fue planear con información. Planear con información. Y dice Nehemías 1:11: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. Es lo que le decía, o sea, cuando vemos que él era copero, pues no, también a veces lo pasamos por alto, pero los coperos del rey era gente muy cercana al rey, era gente muy importante, muy influyente, era gente que estaba muy pegada al rey. Y entonces él, cuando empieza a planear con información, empieza por sí mismo, dice: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Porque he vivido, he sufrido, he pasado por lo que he pasado. Y él empieza a hacer una retrospectiva de su vida. ¿Y por qué he pasado todo esto? ¿Por qué he disfrutado lo que he disfrutado? Y cuando él ve que su pueblo está en humillación, en calamidad, en angustia, y eso era parte de la consecuencia del pecado, porque hay una parte, ahorita vamos a ver, que dice que el pueblo había pecado contra Dios. Pero en Nehemías 2:6, el rey, dice Nehemías 2:6, Nehemías 2:6, el rey le dijo: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentado a su lado. Nada más imagínense eso. O sea, Nehemías le dice: Señor, pues dame un permiso sin goce de sueldo, como sea, pero necesito ir a ayudar a mi gente. Y el rey, sentado en su trono con la reina al lado, le dijo: pues está bien, pero ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a regresar? O sea, ¿qué estás pidiendo de permiso? Y él lo tenía muy claro. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó, dice Nehemías, enviarme. Pero ya Nehemías tenía claro, porque había planeado con información, cuánto era lo que él estimaba que iba a durar, qué recursos iba a usar. Porque dice que le dijo al rey: oye, necesito también un permiso para que aquel cuate no me ponga pelos cuando vaya a cortar la madera que voy a necesitar cortar. Y el rey se lo otorgó. Si leen el libro de Nehemías, es muy interesante. El libro de Nehemías nos da mucha enseñanza, y a veces parece que lo usa más la gente de negocios, porque da mucha planeación y mucha capacidad de liderazgo. Sin embargo, nos deja mucha enseñanza en todos los ámbitos. Pero dice que Nehemías, cuando el rey le preguntó eso, él le dijo, y no fue nada impulsivo ni nada emocional, le dijo: pues rey, voy a esto, voy a necesitar tales recursos. Y dice que el rey le dio su permiso. Y pásale a la siguiente. Y en Proverbios 15:22, nada más quiero meterlo por ahí, porque este proverbio dice: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan.
Lo que estoy diciendo es que Nehemías planeó con información que no tomó nada a la ligera. Buscó consejo primeramente de Dios, que es el dueño de los recursos, del tiempo. Dice que oró por 120 días antes de ir con el rey y decirle al rey: déjame a mí ir a levantar las murallas de Jerusalén. Entonces al primero que le toca la puerta es a Dios y le pide los recursos y le dice: Señor, dame la gracia frente al rey para que no me ponga trabas. Y el rey no le puso ninguna traba. No fue impulsivo, no fue emocional, fue con información en la mano. El tercer punto que tenemos que tener en consideración: el primero les dije que fue planear con propósito, el segundo planear con información, el tercero es planear con carácter. Isaías tenía carácter. Y pásale al siguiente. En el 2:1 dice: un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca me había visto triste. Esa es la parte que quiero pronunciar. Cuando Isaías va con el rey, dice que el rey nunca lo había visto triste. ¿Y a poco no había tenido días malos? Todos tenemos días malos. Él era súper cercano al rey, pero dice la palabra que nunca lo había visto triste. Quiere decir que hasta ese momento Nehemías había podido pasar de alto sus días malos, sus días de tristeza, pero esta noticia que él había recibido de que su pueblo estaba en desgracia, en calamidad, en humillación, le pegó tanto que no pudo ocultar su tristeza frente al rey. Dice que el rey vio que él estaba triste. O sea, fue la primera vez que el rey lo vio triste, porque dice: nunca me había visto triste, nunca. Y esto me lleva a que debemos de planear con carácter. No debemos ser inestables. Si queremos tener éxito, no podemos ser débiles ante la adversidad. Tenemos que tener carácter. Tenemos que saber que cada vez que queramos emprender un proyecto o algún plan, vamos a tener adversidad. Primeramente del enemigo, porque él dice que vino a matar, a robar y a destruir, y eso es lo que él le encanta hacer. O sea, nos va a tirar con todo cuando queremos hacer un plan, y más si es un plan con propósito divino. Eso es así. O sea, vamos a tener oposición, vamos a tener adversidad, vamos a tener gente cercana, gente de nuestra familia que nos va a decir: pues eso no, está loco, eso no se puede. O te va a decir: ¿tú vas a hacer eso? No. Me acuerdo hace muchos años cuando nos íbamos a casar Nancy y yo, que alguien de la familia no van a durar ni 2 años casados, ni 2 años. Va a ser un fracaso, va a ser una vergüenza. Y después de 30 y casi 5 años aquí estamos, y hemos formado una familia con 2 hijos que aquí están. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo duele, te cala, porque hay gente de la familia, hay gente que dices, hay gente que tiene que estar contigo en las buenas y en las malas. Y yo pienso que Dios se quedó viendo ese momento, no se iba a meter, pero dijo: pues a ver cómo le vas a hacer, porque Dios sí ya tenía la película, Dios ya sabía. Entonces, no te dejes llevar por la adversidad va a haber. Le das al siguiente, porque dice: pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron
mucho. No se asustaron mucho. O sea, se enojaron porque Nehemías tomó la decisión de llegar a ayudar a su pueblo y empezaron a hacerle contra, a levantarle falsos, a dar chismes de Nehemías. Entonces, la adversidad va a existir siempre, siempre. Pero parte de la planeación para lograr el éxito y llegar al final es planear con carácter, sabiendo que nuestro carácter tiene que estar firme y cuando tomamos una decisión con propósito, tenemos que llegar al final. No importa los enemigos. Hay enemigos de mis metas, como son la pereza, el placer de otras cosas, la postergación. No, pues luego lo hago, luego lo acabo, luego lo termino. Al cabo no hay prisa. Hay muchas cosas que se ponen delante de nosotros para evitar que lleguemos y que cumplamos con el propósito. Pero cuando planeamos con carácter, debemos de seguir adelante a pesar de nuestros temores. Porque temores va a haber. Un temor muy natural de cualquier ser humano es el temor al rechazo. No, pues, y si me pongo a hacer esto, pero me rechazan, pues que te rechacen. ¿Y qué? Lo importante es que Dios no te rechace. No importa quién te rechace, lo importante es que Dios no te rechace. Dice Proverbios 16:1: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene el Señor. Eso es planear con carácter también, sabiendo de que cuando estamos planeando, nosotros podemos tener muchos planes. La gente se puede poner en contra nuestra. Sin embargo, la palabra final la tiene el Señor. La cuarta es planear con pasión. Nehemías tenía pasión, una pasión desbordante. Dice Nehemías 2:17: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. La pasión es contagiosa, pero desgraciadamente también es contagiosa la negatividad. Cuando nos ponemos negativos, contagiamos a los que están haciendo un plan con nosotros. Pero Nehemías anima a la gente y a su pueblo de que reconstruyan para que ya nadie se burle de ellos. Y además les dice en el 18: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y se unieron a la acción a la palabra. Es muy importante esto. Nehemías tiene pasión por lo que él va a ir a hacer, porque está claro de cuál es su propósito. Entendió cuál era su propósito y por qué Dios le había golpeado tanto en su vida con la noticia que recibió de que su pueblo estaba mal. Pero además no se quedó solamente con la emoción o la acción, con la emoción, se fue a la acción. Dice: manos a la obra, y se unieron la acción a la palabra. O sea, no es solamente decir hay que actuar, no es solamente ay, qué bonito sería, ay, sí quiero, ay, no quiero, porque entonces estamos como Santiago son los proverbios del Nuevo Testamento, y Santiago 1:6 dice que el hombre es como la ola del mar, que a veces baja y a veces viene. Eso dice Santiago. A veces sí queremos y a veces no. A veces nos emociona, a veces no. A veces nos llega, pero a veces no. Y dice Santiago
que los que son así nunca logran nada. Entonces, tenemos que poner en acción, no solamente es lo que queremos hacer, hay que ponerlo en acción. Y eso fue lo que hizo Nehemías y la gente que él contagió, pusieron y unieron la acción a la palabra. La pasión es contagiosa, no es suficiente un me gustaría, un qué bonito se vería, porque eso alcanza hasta febrero. Y ya en febrero se acabó, no nos da para más. Pero si ponemos en acción realmente lo que está en nuestro corazón y lo que estamos planeando con pasión, podemos llegar a ver un final. Esto requiere compromiso, requiere tiempo, requiere talento, requiere muchas cosas que no solamente es de labios hacia afuera, requiere sacrificio, requiere tenacidad, requiere abandonar la zona de confort. Muchas veces les decía que Nehemías estaba en su zona de confort, estaba súper bien, él estaba con el rey, estaba en Susa, que era una ciudad súper padre, era como ir a Monte Carlo, comía súper bien, bebía del mejor vino. Sin embargo, él fue movido y salió de su zona de confort. Dice Proverbios 28:19: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, el que sueña despierto solo abundará en pobreza. Escucha eso: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, el que sueña despierto solo abundará en pobreza. Lo que está diciéndote es que hay que actuar, que no solamente hay que soñar, porque el que sueña y no hace, pues terminará en pobreza, dice Proverbios. Pero el que sueña y hace, y labra y trabaja, dice que tendrá abundante comida. Está muy claro. Y por último, el quinto punto es planear con Dios. Planear con Dios. Nehemías 1:11 dice: Señor, hablando de Nehemías a Dios, le dice: te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre, o sea, del rey en ese momento, para que lo apoyara. Pero su oración fue: concédeme el tener éxito. Le pidió a Dios la ayuda, la guía, el consejo. Eso es planear con Dios, entender que si voy a llegar a un final exitoso es porque Dios está conmigo, porque Dios me va a llevar, porque Dios me va a guiar, porque Dios va a poner los recursos que necesito para poder llegar a ese final exitoso. Y Nehemías lo tenía claro. Nehemías se encomendó genuinamente a Dios. Y dice que el rey accedió a su petición porque estaba Dios actuando a mi favor, dice Nehemías. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor, porque planeó con Dios, oró, planeó, trabajó. Es alguien que le habló en serio a Dios. Dios sabe cuando alguien le habla en serio y cuando está tomando las cosas a la ligera. Dios sabe cuando le estamos hablando en serio, y Nehemías le estaba hablando en serio. Nehemías oró y ayunó 120 días para en 54 días hacer lo que nadie había podido hacer. Y es interesante porque cuando lees esto te das cuenta que hubo gente muy influyente y poderosa antes de que Nehemías lograra eso. Inclusive Esdras, el libro anterior a Nehemías, Esdras también lo intentó, pero Esdras cumplió un propósito específico en el pueblo, que fue reactivar. Vamos a ponerlo en términos nuevos.
Esdras llevó al pueblo de Israel a tener un avivamiento espiritual, pero no logró. Bueno, ¿Sí está prendido? sí. Esdras logró llevar al pueblo de Israel a tener un avivamiento, a involucrarse otra vez, pero nunca logró volver a construir las murallas y las puertas, lo que sí logró Nehemías. Entonces, hay gente que precedió a Esdras, hay gente que también luego de Esdras siguió con la tarea. Entonces tenemos que entender de que ninguno de nosotros somos el actor principal de esto. Somos siervos al servicio de Dios y cada uno de nosotros tenemos que aportar un grano de arena a la obra que Dios nos ha encomendado o a las cosas que Dios nos ha puesto a hacer. Pero ninguno de nosotros somos la estrella. El único que es la estrella es Jesucristo. Entonces hay gente que estuvo antes que Nehemías, hay gente que estuvo después que Nehemías. Nehemías logró algo importante que nadie pudo lograr. Nehemías echó raíces en Dios. Nehemías preguntó, oró, planeó con Dios. Y eso me lleva a entender de que debo estar preparado para las puertas que Dios abre. Cuando Dios te abre una puerta, es porque Él ya tiene listos los recursos que tú necesitas para llevar a cabo esa encomienda o esa tarea que Dios te está dando. Entonces, debo de estar en sintonía con Dios. Debo de estar en sintonía con Dios. Dice Proverbios 19:21. Dice Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Entendamos, familia, que cuando Dios pone algo en nuestro corazón, en nuestro propósito, Él va a poner todo lo que necesitemos para llevar eso con éxito. Él es un Dios de éxito, Él no es un Dios fracasado. Si hay algo que Él nos encomendó, es porque están los recursos y las capacidades en ti para desarrollarlo y llevarlo hasta el final. Pero seamos gente que no tenemos muchos inicios y pocos finales. Seamos gente que tenemos inicios, pero que también tenemos finales. No podemos dejar las cosas en el camino. De nuevo, Nehemías fue un hombre de oración, de planificación, de organización y de acción. Eso lo llevó a soñar apasionadamente y a haber realizado el cumplimiento de aquella meta que él se propuso, que fue restaurar las murallas de Jerusalén y sus puertas. Y eso lo logró después de orar y ayunar 120 días, conectarse con Dios, y en 54 días logró eso. El otro día estaba viendo en Costa Rica. Hace algunos años atrás teníamos un estadio que era donde jugaba la selección nacional, el Estadio Nacional, y era muy viejito y se tumbó. Y se hizo un estadio nacional nuevo que realmente está muy padre, o sea, está muy bonito. Es un estadio como para 35,000 personas, es una mole aquello y es impresionante. Y vi que todo el proyecto y toda la construcción se completó en 20 meses. En 20 meses. Y tú dices, una mega obra en 20 meses. ¿Y por qué se completó en 20 meses? ¿Por qué? Porque se lo propusieron. Hubo planes. Estrategia. Porque lo hicieron los chinos. Que lo hicieron los chinos. Sí, y lo digo con vergüenza y con coraje, pero si lo hubieran hecho los ticos, los costarricenses, dirían que en el 2025 lo vamos a inaugurar, y quién sabe, porque si hubiera puesto de por medio corrupción, como nos pasa muchas veces aquí, si hubiera puesto de por medio, allá le decimos chorizo, malas robo, si hubieran robado lana para el proyecto, hubiera quedado inconcluso,
se hubiera postergado. Porque a veces así somos. Tenemos muchos inicios pero pocos finales porque nos desviamos del objetivo. Y me impresionó eso porque dije, wow, es que planeamos. Pues obviamente hubo planeación, hubo organización. Dicen que hubo un mar de chinitos que llevó el gobierno de China para que construyeran eso. Toda la mano de obra fue de China. Y en 20 meses lo acabaron. De cero, así de que destruyeron el otro y demolieron el anterior a lo que está actualmente. En 20 meses se inauguró el Estadio Nacional. Entonces, todo comienza con eso. Cuando tenemos claro el objetivo, necesitamos planear, pero planear con propósito, planear con información, planear con carácter, planear con pasión y sobre todo planear con Dios. Y para concluir, me lleva a un último pasaje, una oración muy corta de Nehemías. Corta, dice la última frase que es su oración: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Y ahora, Señor, fortalece mis manos, porque la tarea es mucha. Lo que Dios nos encomendó para este lugar es mucho. Ahora, Señor, fortalece nuestras manos, nuestra vida, nuestra salud, para que podamos cumplir el propósito. Amén. Amén. Pues eso es lo que quería compartirles hoy. Estamos empezando un año nuevo, un 2025 que no tenemos por qué preocuparnos. Y lo que hagamos, hagámoslo con pasión, hagámoslo planeando, con Dios de por medio y poniéndonos como objetivo de que si en algún momento, lo digo yo mismo, hemos tenido inicios y no hemos tenido finales, comprometámonos a que lo que iniciemos lo vamos a terminar, que no tengamos inicios sin finales, que cada vez que iniciemos un proyecto lo finalicemos. ¿Vale? Nos ponemos de pie para darle gracias a Señor. Te damos muchas gracias por la enseñanza, porque podemos hoy aprender de Nehemías, un hombre de influencia, un hombre de eminencia, pero un hombre que fue sensible, Señor, que fue sensible a la necesidad de su pueblo y que fue apasionado, Señor. Y así es como queremos ser, Señor, ser sensibles a las necesidades, poder no solamente ver un espejo, sino ver por la ventana y ver qué hay más allá, Señor. Y que nuestro corazón sea sensible a esas necesidades de la gente, que no todo se trata de nosotros, que no todo se trata de dinero, sino más bien se trata de un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Y este año que estamos apenas recién iniciando, el 2025, lo recibimos con alegría. Y 2025, lo que tengas por delante, no tenemos miedo, porque el Dios creador fue el que te creó a ti 2025, y este 2025 vamos a ver la bondad de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, sobre nuestros proyectos. Vamos a terminar este año dándote gracias, Dios, porque es un año más donde podemos ver tu mano a favor nuestra, tu bendición y tu protección sobre nuestras vidas. Así lo creemos, así lo declaramos y confiamos en que este año es un año de abundante bendición y provisión para cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias,